os explico el cómo crear una clase alternativa para vuestro personaje principal. Y bueno, en Blue Protocol Star Resonance podemos crear más de una clase y cambiar libremente entre ellas. Os voy a explicar el cómo funcionan estas clases alternativas, cuándo conviene desbloquearlas y qué debemos tener en cuenta a la hora de hacerlas. Y bueno, la clase alternativa no mejora tu clase principal, pero te permite aprender y jugar con otros roles. Esto te va a dar más flexibilidad y más oportunidad de entrar en grupos. Vale, importante, ¿cómo desbloquearíamos una clase alternativa? Para desbloquear esta nueva clase vamos a necesitar un objeto en concreto que ahora os voy a enseñar, que se puede conseguir en la tienda, pero comentaros que el propio juego nos va a dar uno gratis al llegar a nivel 21 de lo que sería el personaje mediante una misión que ahora os voy a enseñar, con lo cual el primer cambio de clase nos va a salir gratis, pero las restantes vamos a tener que comprar ese objeto que ahora después os enseñaré en la tienda. Vale, para empezar nos vamos al tema del perfil acá y tenemos aquí el tema de la clase que podríamos cambiarla, ¿vale? Vamos acá. Y bueno, yo sería esta clase de acá. ¿Cómo elegir una buena clase alternativa? Lo ideal sería elegir una clase alternativa que utilice el mismo tipo de equipo y de atributos que nuestra clase principal, porque esto nos va a permitir poder, por ejemplo, reciclar el equipo que estamos usando para el personaje principal también para el secundario. Entonces, si queremos hacer un cambio de clase pero inteligentemente, por decirlo así, tendremos que estar pendiente del tema de los atributos. Por ejemplo, en esta clase los atributos serían Agility, Haste y Mastery. Entonces, si queremos buscar una segunda clase que se adapte lo más posible a los atributos de nuestra clase principal para reusar el equipo y demás, tendremos que intentar que coincidiese en estos atributos lo más que se pudiera. Por ejemplo, tenemos este que tiene el Agility, tiene el Mastery. Este no nos funcionaría nada porque no coincidimos en ningún atributo con él. Después tenemos este que sí coincidimos en tema de Haste y Mastery. Y una cosa importante que tenéis que tener en cuenta, y es que el atributo más importante de acá es el primero. Por ejemplo, en mi caso sería lo del tema de la agilidad. ¿Por qué? Porque sería el atributo base, ¿vale? Después estos son ya atributos avanzados. Entonces, el atributo base es como lo primordial. Por eso, a mí, por ejemplo, me vendría muy bien ser de esta clase para aprovechar lo de agility. Porque es que podría ponerle el equipo que le estoy poniendo a mi clase principal para optimizar tiempos y recursos y demás. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Hay dos subclases, tenemos esta y tenemos esta. Cada subclase tiene unos atributos diferentes. Por ejemplo, esta que se centra más en el tema de los lobos, lo dicho, tenemos el Agility, el Haste y el Mastery. Pero en el tema del halcón cambia y tenemos Agility, Haste y Crit, en plan el crítico. Entonces también hay que tener en cuenta no solo lo que es la clase, sino también echarle un ojo a las subclases que hay. En el caso de que os dé igual, porque dices, mira Mari, no tengo intención de estar reusando equipo, es que me da igual si tengo que estar dedicándole X cantidad de tiempo para farmear otra vez nuevo equipo, nuevas cosas. Entonces en ese caso elijan la que les dé la gana y con la que más cómodo se sienta y la que más le guste. De hecho, lo suyo sería que tuvierais un DPS, un tanque y un de apoyo, un healer. ¿Por qué? Porque eso os va a dar mucha más flexibilidad a la hora de hacer grupos. Pues una vez que ya lo tienes todo súper decidido y dices, Mari, quiero esta clase, le dais acá a desbloquear y te señala esta misión de acá, que sería la misión para la Oracle, que es la que yo quiero hacer. Al completar esta misión me van a dar experiencia y, fíjense, me van a dar lo que sería el arma de nivel 10 de esta nueva clase. Y bueno, esto es como la misión en concreto de esta clase, ¿vale? Para desbloquearla y demás. Pero, si os fijáis, aquí tenéis la misión para la nueva clase, que de hecho os dan este objeto que es el que va a permitir que podáis cambiaros de clase. Si no tenéis este objeto no podéis hacerlo. De hecho dice cómo obtenerlo y se tendría en la tienda de los orbes esto. Aquí lo tendríamos y se podría comprar por 680 de esta moneda, de este orbe vinculado. Recuerden que esta moneda se va a conseguir jugando en el juego, ¿vale? ¿Cómo obtenerlo? Lo tenéis ahí los apartados. Entonces podéis comprar varios, no hay limitación, pero esto, cuidado gente, vale, esta moneda, vale, que nos la da el juego, pero no la gastéis a lo loco. No se vayan aquí a comprar 500 de estos para probar todas las clases y después se queden a cero de esto y quieran comprarse otras cosas y después digáis, Mari, no tengo. Esta misión la voy a poder hacer una vez que lleguéis a nivel 21 de personaje. Vamos a hacer primero esta misión para que nos den este objeto y después poder aprender lo que es la clase del Oracle de gratis.
porque vamos a aprovechar el ítem que nos dan gratis por Glory. Ok. Vale, gentecilla, ¿dónde se harían estas dos misiones? Porque es que las vamos a hacer en el mismo sitio. Vamos a hablar con Milia, que es la que se encarga de todo esto. Vamos a darle a... que nos la ponga para que la sigamos. Vale, la tenemos ahí detrás, de hecho. Vamos al mapa y sería esta zona de acá. Vamos a hablar con esta señorita. Lo que tenemos que hacer es no darle a la primera opción, sino a la segunda. Hablamos con Milia. Y aquí tenemos la misión de convertirme en este caso en Oracle, ¿vale? Que sería la Healer. Y la de la nueva clase. Vamos a hacer la de la nueva clase primero. Vamos, ok. ¿Vale? Nos va a dar este objeto. Y dice que lo vas a conseguir gratis, el objeto es. Vale, gente, se acaba de cumplir la misión y ya nos ha dado el objeto, ¿eh? Le vamos a dar la C. ¿No ves? Nos está diciendo, oye, cambio de clase. Y te dice, oye, haz esto. O sea, ahora me está haciendo el tutorial. Y dale a desbloquear. Jaja, me adelanté al tutorial. Vale, ahora sí, vamos al inventario. Inventory. Aquí, gente, tenemos este objeto. Ahora le damos otra vez a la opción de la F. Como podemos ver, tenemos la misión. Esta, hay que hablar con Milia. Le damos a la F, hablamos con ella y nos dice, oye, ¿tienes el objeto este del héroe este? Esto de acá, ¿lo tienes? Ah, sí, sí lo tienes. Vamos a cambiarte de clase, ¿no? Vamos a asumir. Y ya tenemos que hacer una misión de mata-mata. Es decir, tenemos que derrotar a 20 goblins. Está diciendo que nos vengamos acá precisamente. Vale, y estamos acá. Y hay que reventar monstruos, básicamente. Y... enhorabuena, tú has desbloqueado una nueva clase. Si tú quieres ir al tema del sistema de talentos y activar los talentos, dices, vale. Y ya tendremos aquí los talentos, en mi caso, del Oracle. Que ya sería darle amor a la clase. Ahora si venimos aquí al perfil, le damos acá y le damos al Oracle. Aquí ya lo tendríamos. Solo sería cambiarlo. Cambiamos a Oracle. Es decir, que tú vas a cambiar lo que es el Oracle y que lo que son las habilidades básicas, los talentos y demás, pues eso todo se va a cambiar a lo que sería el Oracle, a esta nueva clase. Dices, oye, ¿lo confirmas? Y dice, sí, por favor. Y te dice que el arma que tenías equipada para la otra clase se te ha desequipado, se te ha quitado, ¿vale? Ya no es compatible con esta clase. Entonces te dice que tú tienes que equiparle, pues, nuevo arma. Vale, dices, ok. Y bueno, pues sería equiparle nuevo arma. Se lo equipamos. Ahora, todo el tema de arcos, pues te sale con esto porque, oye, estas cosas no están hechas para esta clase. Esta clase, como se centra en el tema de inteligencia como atributo básico, aquí tendríamos inteligencia, ¿vale? Entonces, ahora ya al tener nueva clase, con nuevos atributos y demás, pues hay que buscar armas y cosas aparentes a este personaje. Ahora, si nos venimos aquí, que este equipo era para mi clase principal, ya no le vale al Oracle. Ahora tendremos que farmear nuevo equipo para ella. Así que vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a la ciudad y nos vamos a venir a esta zona de acá. Vale, gente, venimos acá y hablamos con este señor. Que hoy me he hecho la clase de Oracle y quiero tener equipo rápido y no tener que estar ahí en la mazmorra a ver si me toca algo para mí y tal. Pues me vengo acá y le digo, me hace falta esto, me hace falta tal. Y me pillo todas las partes que necesite de manera rápida. El problema es que tenéis que tener de esto lo suficiente para poder comprar todo. Esto todo se obtiene acá, ¿vale? Podéis comprarlo aquí. Esto podéis comprarlo semanalmente con esto que tiene límite. Esta no tiene límite, gente, que no se os olvide. Compren cosas. Con el tema del pase de batalla, o por ejemplo, si rompéis equipo morado que no queráis, también os va a ir dando esta pieza. Entonces venís acá, os pilláis el equipo y ya estaría, ¿va? Y es una manera rápida de obtener equipo para esa nueva clase en el caso de que no podáis reusar equipo de la clase principal. Y bueno, unos datos a comentar importantes. Primero, desbloqueen la clase que ustedes ven que le van a poder sacar provecho. Por ejemplo, yo tengo un DPS y me ha parecido buena idea hacerme un Healer. No es compatible con mi equipo, mis cosas del principal, pero es una clase que me gusta y va a venir bien para cuando hagamos equipos y no tengamos un Healer. Entonces es una clase que a la larga voy a usar y le voy a dar amor. Con esto lo que quiero decir es que no os pongáis a desbloquear clases a lo loco, porque al final vais a tener 500 clases que a lo mejor no vais a saber al final cuál mejorar, o vais a estar gastando recursos, tiempo y materiales con 500 clases, que lo suyo, lo mejor sería centrarse en, por ejemplo, 3, lo dicho, una DPS, uno que sea tanque y otro que sea Healer. Así tenéis un poquito de todo y abarcáis pues diferentes roles y sois más flexibles. Pero tampoco rayéis si los atributos de la clase secundaria que habéis elegido no coinciden mucho con la principal, porque al final la gran mayoría de las clases no van a ser compatibles al 100% y siempre va a haber algo que tengas que rehacer, así que tampoco os rayéis en exceso con eso. El caso
caso es que la clase alternativa que al final elijáis se adapte a lo que queréis experimentar, a lo que ya tenéis avanzado, que sea una clase que os guste, con la que os sentáis cómodos jugando, que lo importante es que disfrutéis en este juego. Si esta guía les ha ayudado, les ha gustado, no olvidéis su like, suscribirse, déjame por los comentarios cuál ha sido tu clase alternativa que has elegido y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.